¿A dónde cree que va? Este edificio no es para cualquiera. Identificación, ahora mismo. No me obligue a repetirlo. Tengo una reunión confirmada. Trabajo con el Estado. ¿Hay algún motivo legal para impedirme el acceso o es solo una decisión suya? Aquí decido yo quién entra, y usted no entra. Entonces, agente, asegúrese de que esa decisión es... La cámara de seguridad número 4 del Ayuntamiento de Madrid grabó todo. Cada segundo, cada palabra. A las 9:14 de la mañana, se ve a un hombre negro, de traje oscuro, caminando hacia la entrada principal, maletín en mano. Paso firme, sin prisa. A las 9:14 con 17 segundos, aparece en el plano un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Se interpone físicamente entre el hombre y la puerta. A las 9:14 con 32 segundos, el agente señala con el dedo la calle y dice algo. El audio captado por el micrófono ambiental lo recoge con total claridad. Gente como tú no entra en este edificio. ¿Entendido? Lo que la cámara grabó a continuación, en los siguientes 18 minutos, destruyó una carrera de 11 años y costó al Ayuntamiento de Madrid 3 millones de euros. Era el 14 de marzo, un lunes. El tipo de mañana en que Madrid huele a café recién hecho y a asfalto húmedo. La noche anterior había llovido sobre la ciudad y los adoquines de la plaza frente al ayuntamiento todavía brillaban bajo una luz gris y fría que caía desde un cielo encapotado. Los árboles de la plaza goteaban. Los palomas caminaban en círculos sobre el pavimento mojado. Un kiosco de prensa abría sus persianas metálicas con un chirrido que resonaba entre los edificios de piedra. Era, por todos los aspectos posibles, una mañana ordinaria en el centro de Madrid. El agente Tomás Rueda llevaba ya casi 2 horas en su puesto, frente a la entrada principal del ayuntamiento. Cuando vio acercarse al hombre, Rueda tenía 42 años. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía 11 años antes, destinado inicialmente a una comisaría del distrito de Carabanchel. 3 años después, solicitó destino en los servicios de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, un puesto considerado más tranquilo, más estable, más alejado de las tensiones del trabajo de calle. Sus superiores lo describían en los informes como un agente cumplidor. No destacaba por iniciativa, no destacaba por empatía, pero tampoco acumulaba expedientes disciplinarios graves. Era, en todos los sentidos, un hombre medio en un puesto medio, con la certeza profunda e inquebrantable de que su uniforme le otorgaba una autoridad que nadie debía cuestionar. Esa certeza era, precisamente, su problema. Tomás Rueda había desarrollado a lo largo de los años un sistema propio e informal de clasificación de personas, un sistema que jamás habría reconocido en voz alta delante de un superior o de una cámara, pero que operaba en su mente con la eficiencia automática de un reflejo. Había personas que pertenecían a ciertos lugares y personas que no. El problema central que iba a destruir su carrera aquella mañana de marzo era que su sistema de clasificación no tenía ningún fundamento legal ni racional. Estaba construido sobre prejuicios acumulados durante años, reforzados por comentarios en vestuarios, por bromas que nadie corregía, por una visión del mundo que nunca había sido desafiada con suficiente fuerza, como para obligarle a cambiarla. El hombre que se acercaba aquella mañana caminaba con la seguridad tranquila de alguien que conoce bien los edificios que frecuenta. Llevaba un traje azul oscuro bien cortado, camisa blanca, corbata granate, maletín de cuero negro en la mano derecha. Era un hombre de mediana edad, de complexión atlética, con el pelo corto y rapado con precisión. Caminaba sin mirar el teléfono, sin prisa visible, como alguien que tiene exactamente el tiempo necesario para llegar a donde tiene que llegar. Rueda lo vio desde unos 20 metros y tomó una decisión. No una decisión reflexionada, no una decisión basada en ninguna conducta sospechosa observable. No había ningún elemento objetivo que justificara intervenir. El hombre no corría, no miraba hacia los lados nerviosamente, no llevaba ningún objeto que pudiera considerarse amenazante, simplemente caminaba hacia la entrada del ayuntamiento con un maletín y un traje. Pero Rueda tomó su decisión de todas formas, con la misma rapidez irreflexiva con la que había tomado decisiones similares decenas de veces antes, siempre con la misma impunidad que le había llevado a creer que nunca habría consecuencias. Se adelantó 2 pasos, se situó en el centro del acceso, cruzó los brazos. Oiga, para. El hombre se detuvo. Lo miró. ¿Sí? ¿A dónde va? Tengo una reunión en el interior. ¿Qué reunión?
Una reunión de trabajo. Tengo cita. Rueda no respondió de inmediato. Dejó pasar un segundo. 2. El tipo de pausa que algunos interpretan como autoridad y que en realidad es la ausencia de un argumento legítimo que ofrecer. Este edificio no es para cualquiera. Soy consciente de ello. Gente como tú no entra en este edificio. ¿Entendido? Hubo un silencio. Breve, pero con un peso específico considerable. El hombre que tenía delante de Rueda no levantó la voz, no gesticuló, no sacó el teléfono, simplemente sostuvo la mirada del agente durante un momento que la cámara de seguridad número 4 registró con total fidelidad. Y después dijo con una calma que varios testigos presentes describirían más tarde como absolutamente heladora: ¿Estás seguro de lo que acaba de decir? Completamente. De media vuelta. De acuerdo. Y el hombre metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Javier Morales Serrano tenía 47 años. Había nacido en Badajoz, hijo de padre extremeño y madre de origen senegalés, y había crecido en un barrio obrero de las afueras donde aprendió muy pronto que el mundo no iba a regalarle nada. Estudió con beca. Sacó las mejores notas de su promoción en la Universidad Complutense, donde se licenció en Ciencias Políticas con mención en Seguridad Internacional. A los 26 años aprobó las oposiciones al Centro Nacional de Inteligencia con la segunda puntuación más alta de ese año. Llevaba 21 años trabajando para el organismo de inteligencia más importante del Estado español. Había participado en operaciones de contraterrorismo en 3 países diferentes. Había colaborado con servicios de inteligencia aliados en el marco de acuerdos de cooperación europeos. Había elaborado informes que llegaban a la mesa del presidente del gobierno. En ese momento concreto, aquella mañana de lunes, frente al Ayuntamiento de Madrid, acudía a una reunión de coordinación con la delegación del Gobierno sobre protocolos de seguridad para un evento institucional de alto nivel previsto para el mes siguiente. Era una reunión que él mismo había solicitado, para la que tenía cita confirmada por escrito desde hacía 2 semanas. Sacó su acreditación del CNI del bolsillo interior de su chaqueta. La sostuvo abierta frente al agente Rueda durante unos 3 segundos. Después, la guardó, dio media vuelta tal y como le habían pedido y marcó un número en su teléfono. Rueda lo vio alejarse y sintió esa satisfacción particular y equivocada que sienten las personas que confunden el ejercicio arbitrario del poder con el cumplimiento del deber. Volvió a su puesto, cruzó los brazos de nuevo. 18 minutos después, su vida laboral había terminado. La llamada que realizó Javier Morales desde la acera de enfrente del ayuntamiento duró 4 minutos y 37 segundos. Habló con su superior directo en el CNI, el responsable de coordinación institucional, a quien explicó lo ocurrido con la misma precisión clínica y desapasionada con la que habría redactado un informe de operaciones. Fecha, hora, lugar, nombre del agente según la placa visible en el uniforme, palabras exactas utilizadas. Describió el incidente como lo que era: una vulneración directa del principio de igualdad de trato, posiblemente constitutiva de discriminación por motivos étnicos, cometida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en la entrada de un edificio institucional. Su superior escuchó sin interrumpir. Cuando Morales terminó, hubo una pausa. «Tienes cita confirmada para esta mañana. Por escrito. Correo electrónico del jueves pasado. ¿Cómo se llamaba el agente? Rueda. Tomás Rueda. La placa era perfectamente legible. De acuerdo. Espera». Javier Morales esperó de pie en la acera. Observó el edificio. La puerta principal. La figura de Rueda que no le miraba, que seguía de espaldas ignorante de las llamadas que en ese momento se estaban haciendo desde un edificio en el otro extremo de la ciudad de Madrid. Porque la llamada no terminó en el superior directo de Morales. El superior directo llamó al director de coordinación del CNI. El director de coordinación llamó al jefe de gabinete del director del organismo. Y desde ese despacho se realizó una llamada a la delegación del gobierno en Madrid. La delegación del gobierno llamó al ayuntamiento. El ayuntamiento llamó al responsable del servicio de seguridad del edificio. El responsable del servicio de seguridad llamó al inspector jefe. Y el inspector jefe salió personalmente a la puerta principal a los 17 minutos de la llamada inicial de Javier Morales. El inspector jefe se llamaba Fernando Alcántara
Tenía 54 años y 30 de carrera en el cuerpo. Era un hombre que había visto muchas cosas en su vida profesional, pero que aquella mañana, mientras caminaba hacia la entrada del edificio con el teléfono todavía en la mano, y la voz del responsable de la delegación del gobierno todavía resonando en su cabeza, sentía algo que en su vocabulario interno catalogó simplemente como un problema muy serio. Salió por la puerta principal, miró a Rueda. «¿Usted ha impedido el acceso a alguien esta mañana?» Rueda frunció el ceño. «He pedido a un individuo que no tenía aspecto de...» «Pare. ¿Ha impedido el acceso a alguien esta mañana? ¿Sí o no?» «He solicitado a una persona que...» «Sí o no, Rueda?» «Sí». Alcántara cerró los ojos durante exactamente un segundo. Después los abrió. «Espéreme aquí». Cruzó la plaza. Javier Morales lo vio acercarse. Alcántara llegó hasta él. Se presentó, le pidió disculpas de forma breve y directa y le acompañó personalmente al interior del edificio. Mientras caminaban, sin dramatismo ni énfasis especial, Alcántara dijo algo que Morales recordaría después con una cierta satisfacción austera. Lo que ha ocurrido esta mañana no debería haber ocurrido, y no volverá a ocurrir. Al menos, no mientras ese agente lleve una placa de este edificio. La reunión de Javier Morales se celebró con 40 minutos de retraso. Fue productiva. Al término de la misma, en el pasillo, uno de los funcionarios municipales presentes le preguntó con discreción si tenía intención de presentar algún tipo de reclamación formal. Morales respondió que eso dependería de cómo gestionara el asunto la propia institución. Tomás Rueda fue apartado de su puesto ese mismo día antes del mediodía. Fue trasladado a una oficina interior y se le comunicó que quedaba en situación de servicio suspendido cautelarmente, mientras se instruía un expediente disciplinario. Se le retiró el arma reglamentaria. Se le retiró el acceso al edificio. Un compañero recogió su taquilla. El expediente disciplinario fue instruido por la Inspección de Personal del Ayuntamiento de Madrid, con una celeridad que varios funcionarios del departamento calificaron posteriormente como inusual. La razón de esa celeridad no era difícil de entender. Existía grabación de video con audio. La cámara de seguridad número 4 del ayuntamiento había capturado toda la secuencia con una nitidez perfecta. Las palabras de Rueda eran completamente audibles. Su lenguaje corporal era inequívoco. No había margen para la interpretación favorable. El instructor del expediente solicitó además el testimonio de 4 testigos civiles que se encontraban en la plaza en el momento de los hechos y que habían presenciado el incidente. Los 4 confirmaron la misma versión. Un agente de policía había impedido el acceso a un hombre correctamente vestido que se acercaba al edificio sin ninguna conducta observable que pudiera justificar la intervención. Las palabras empleadas por el agente, según todos los testigos, eran las captadas por la cámara. Gente como tú no entra en este edificio. El sindicato policial al que pertenecía Rueda intentó argumentar en un primer momento que el agente había actuado conforme a sus atribuciones de control de acceso al edificio y que la valoración subjetiva de una conducta como discriminatoria requería una interpretación que el expediente disciplinario no estaba en condiciones de realizar. El instructor rechazó el argumento. La grabación no dejaba espacio para interpretaciones subjetivas. Las palabras eran las que eran. El contexto era el que era. La persona a quien iban dirigidas era un funcionario del Estado con plenas credenciales, impedido de acceder a un edificio público sin ningún motivo objetivo, por un agente cuya motivación, según el propio vídeo, era transparentemente discriminatoria. El informe final del expediente disciplinario concluía que el agente Tomás Rueda había incurrido en una falta muy grave tipificada en el régimen disciplinario del personal al servicio de las administraciones públicas, el trato discriminatorio a un ciudadano por razón de sus características personales, en el ejercicio de funciones públicas. La sanción propuesta era la separación del servicio, es decir, el despido. El Ayuntamiento de Madrid ratificó la propuesta. Tomás Rueda fue despedido, paralelamente al expediente disciplinario. Javier Morales presentó una demanda por vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación, reconocido en la Constitución española ante los tribunales de lo contencioso administrativo. La demanda se dirigía contra el Ayuntamiento de Madrid como institución responsable de los actos de sus funcionarios
y contra el agente Tomás Rueda a título personal. El abogado que representó a Morales era especialista en derecho antidiscriminatorio y había litigado previamente varios casos de discriminación racial en el ámbito de las administraciones públicas. En la vista oral, la estrategia de la defensa del ayuntamiento consistió en intentar minimizar el incidente, presentándolo como un malentendido aislado, sin consecuencias reales, dado que la reunión de Morales se había celebrado finalmente, aunque con retraso. El juez rechazó ese argumento con una claridad que quedó reflejada en la sentencia. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid establecía con meridiana precisión que la vulneración de un derecho fundamental no se mide únicamente por sus consecuencias materiales inmediatas, sino por la propia acción que lo vulnera. El hecho de que Javier Morales hubiera podido finalmente acceder al edificio no borraba la discriminación que había sufrido. En la puerta, la humillación pública, el mensaje implícito y explícito de que su presencia era inapropiada, basándose en su apariencia física, el impacto sobre su dignidad como funcionario del Estado y como persona. Todo ello constituía una lesión real y demostrable de sus derechos fundamentales. La sentencia condenaba al Ayuntamiento de Madrid a abonar a Javier Morales una indemnización de 3 millones de euros. Una parte de esa cantidad, el tribunal la calculó en función del daño moral sufrido, la humillación pública, el impacto psicológico, la señal institucional que el incidente representaba. Otra parte correspondía a daños derivados del perjuicio profesional y reputacional. El tribunal también impuso al ayuntamiento la obligación de implementar en el plazo de 6 meses un protocolo de formación obligatoria en materia de no discriminación para todo el personal de seguridad de sus edificios, con evaluación periódica y mecanismos de supervisión externa. La sentencia fue apelada por el ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la condena en todos sus extremos. La sentencia adquirió firmeza. El caso generó un debate considerable en los medios de comunicación y en los círculos jurídicos especializados. Varios comentaristas señalaron que la cuantía de la indemnización, 3 millones de euros, era una de las más elevadas registradas en España en un caso de discriminación racial, cometida por un funcionario público. Otros subrayaron que la importancia del caso radicaba no solo en la cuantía, sino en el reconocimiento expreso del tribunal de que la discriminación racial en el ámbito de los servicios públicos constituye una lesión de derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico español no puede ni debe tolerar independientemente del rango o condición de la víctima. Hubo quienes, en los comentarios de los artículos publicados sobre el caso, argumentaron que la condena habría sido la misma si el hombre impedido de acceder al edificio no hubiera sido un agente del CNI, sino un ciudadano ordinario. El abogado de Morales, en una entrevista posterior, respondió a esa pregunta con una honestidad que resultó incómoda para muchos. La discriminación es la misma. La vulneración del derecho es la misma. Lo que cambia es la capacidad de hacerle frente. Javier Morales continuó trabajando en el CNI. No hizo declaraciones públicas sobre el caso más allá de las declaraciones testificales en el procedimiento judicial. En una entrevista concedida varios meses después a una publicación especializada en Derecho y Administración Pública, y citada extensamente en el seguimiento del caso, dijo algo que quedó grabado en la memoria de quienes lo leyeron. Aquella mañana, frente al ayuntamiento, no me detuve a pensar en mi cargo ni en mis credenciales. Me detuve a pensar en todas las personas que pasan por situaciones iguales o peores cada día, sin tener acceso a los recursos que yo tenía. Eso es lo que convierte un incidente en un problema estructural. Tomás Rueda, tras su despido, recurrió la sanción ante los tribunales laborales. El recurso fue desestimado en primera instancia y en apelación. Quedó separado definitivamente del servicio. La grabación de la cámara número 4 del ayuntamiento, aquella mañana de lunes en que la lluvia de la noche anterior todavía brillaba sobre los adoquines de la plaza, seguía siendo el documento más elocuente del caso. 18 minutos. Cada palabra, cada segundo, el precio de 11 años de impunidad, pagado en un solo lunes de marzo. La plaza frente al Ayuntamiento de Madrid siguió siendo la misma. El kiosco siguió abriendo sus persianas cada mañana. Los palomas siguieron caminando sobre los adoquines mojados,
Pero algo había cambiado en ese espacio, de forma invisible, pero permanente. Los agentes de seguridad que relevaron a Rueda en su puesto sabían lo que había ocurrido allí. Lo sabían los funcionarios que entraban y salían cada día. Lo sabían los vecinos que habían leído los artículos publicados en la prensa. Y esa conciencia colectiva, ese saber compartido de que las cámaras graban, de que las palabras tienen consecuencias, de que los derechos fundamentales no son declaraciones decorativas, sino herramientas jurídicas, con dientes, era quizá el resultado más duradero de todo el asunto. Porque los casos como este no terminan con la sentencia. Terminan, si es que terminan, cuando las instituciones aprenden lo que la ley lleva décadas intentando enseñarles. Que la igualdad de trato no es un favor que se concede, es una obligación que se cumple. Y cuando no se cumple, hay consecuencias. 3 millones de euros de consecuencias grabadas en alta definición. A las 9:14 de un lunes de marzo, frente a la entrada principal del Ayuntamiento de Madrid.